Ya se está grabando. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí estamos, terminando qué bueno. el almuerzo. ¿Cómo está el clima por allá? ¿No llovió ahí en Mérida? No, está muy bien, está el solecito. Hace rato como que se nubló, pero ya volvió a salir el sol. Bueno, pues comenzamos con la entrevista. Hola, buenas tardes. Es un gusto conocerla. Le agradezco el tiempo que me dedica para esta entrevista y compartir sus experiencias conmigo. Yo soy estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la UADY, de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín UMT. Actualmente me encuentro cursando el 8º semestre de la licenciatura en Educación. Le agradezco de nuevo su colaboración en esta entrevista. Antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente la finalidad de la misma. Esta entrevista la utilizaré para la asignatura de enseñanza en el sistema multigrado. El objetivo es obtener información a través de esa entrevista a profundidad sobre características de enseñanza, retos y dificultades y estrategias didácticas que existen para regular los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes educativos multigrado. De este modo, considero que su opinión me puede aportar información muy valiosa para ese trabajo. La duración estimada de esta entrevista es de aproximadamente 25 minutos y lo más importante es la sinceridad en las respuestas. Como en todo proceso de investigación, tiene la garantía absoluta de que todas las opiniones expresadas serán totalmente confidenciales y bajo ningún concepto serán utilizadas para otros fines que no sea la propia investigación. Me gustaría pedirle su autorización para grabar la entrevista, ya que con esto podrá facilitarme el analizar lo expuesto y poder prestar toda la atención a sus opiniones. Por supuesto, recordando de nuevo la total confidencialidad de lo que se diga. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Me gustaría que usted me platique con detalle el proceso de cómo llega usted a ser profesor de ese grupo multigrado. ¿Cómo fue la historia? Pues mi primera experiencia de un grupo multigrado fue después de que yo finalicé con la licenciatura en educación. Yo egresé de la licenciatura y pues da la casualidad que en ese año que yo ya egreso de la carrera, pues se abre una vacante en CONAFE. Entonces, yo me inscribo para trabajar en el CONAFE. Entonces, se abrió una vacante que era de asesor pedagógico itinerante, en donde consistía en que nosotros, los asesores pedagógicos, teníamos que trasladarnos a los pueblitos para trabajar con grupos multigrados. Y a mí me tocó 2 pueblitos en donde yo trabajé como asesora. ¿En qué consistía? Consistía en que yo iba a asesorar a los instructores que trabajaban en los pueblitos. Entonces, yo también, como asesora de los instructores, que eran los maestros de los niños que trabajaban en las escuelitas. Entonces, yo también trabajé con los grupos multigrado. Tenía un grupo que le daba a primero, a tercero, cuarto, quinto y sexto grado. O sea que había muchos grados, muchos niveles. Entonces, pues mi primera experiencia fue aquí en el CONAFE, en donde yo tenía que trabajar con estos niños y ver la forma de cómo enseñarlos, porque al llegar a estos pueblitos, al llegar a los 2 pueblitos que a mí me tocaron, me doy cuenta de que los niños estaban en completo abandono, estaban muy rezagados. Entonces, ¿cuál era la intención del CONAFE? CONAFE quería que los asesores trabajaran con estos niños rezagados. Y pues al llegar allá me doy cuenta que los niños estaban completamente abandonados, es decir, que los niños que estaban cursando en un 4º grado, en un 3er grado, no sabían leer y escribir. Entonces,
yo tenía que ver la forma de cómo ayudar a esos niños para que ellos aprendan a leer y a escribir, para mantenerlos en su nivel. Y sí me costó mucho trabajo porque yo tenía que trabajar con estos 5 niveles. Como te repito, yo tenía, creo que eran 2 niños que estaban en primer grado, tenía un niño en tercer grado, otro niño en cuarto grado, 2 niños en quinto y creo que un niño de sexto grado. Entonces yo tenía que trabajar mucho con ellos y ver la forma de cómo ellos lograran aprender a leer y a escribir. Porque como te había mencionado antes, estos niños se encontraban en cuarto grado y no sabían leer y escribir. Y mientras los otros niños pues sí tenían la noción de la lectura, pero no estaban en el nivel del grado que les correspondía. Entonces sí fue una experiencia muy importante porque al inicio de mi desempeño como maestra, pues yo me topo con este grupo multigrado. Y pues al inicio, pues se sabe que no contamos con las experiencias para estar en el trabajo, para estar en un aula, ¿no? Entonces yo salgo de la licenciatura y yo ingreso a este trabajo y trabajé 1 año en el CONAFE como asesora pedagógica itinerante, que era ayudar a aquellos niños que se encontraban rezagados, aquellos niños que en los pueblitos pues no se tienen más recursos para mandar a los maestros para que tengan en sus grados, ¿no? Sino que ahí solamente mandan a un maestro para que un maestro atienda a muchos niños. Entonces, eso es lo que me tocó trabajar. Y pues esta fue la experiencia de cómo yo llegué al CONAFE, a este primer grupo multigrado. Muchas gracias, maestra. Muy interesante la historia. Como segunda pregunta, ¿qué herramientas usted poseía como profesor que le ayudaron a trabajar en un aula multigrado? Pues las herramientas, pues en sí yo no tenía muchas herramientas en ese momento de estar en un aula. Las herramientas que me sirvieron, pues eran las que yo había aprendido durante la escuela, lo que yo había aprendido en la universidad, en las asignaturas que yo había cursado, como por ejemplo diseño de tareas de aprendizaje, los materiales de instrucción, la conducción de grupos. Esas eran mis herramientas que yo tenía, porque como te comenté en la primera pregunta que me realizaste, pues yo recién egresada, pues yo ingreso a este trabajo. O sea que las experiencias yo no las tenía, sino que yo tenía solamente los conocimientos que había adquirido durante la universidad, durante mis estudios en la universidad. Entonces, esas herramientas fueron las únicas que yo contaba, porque la experiencia la empecé a adquirir allá, en ese primer año como asesora pedagógica itinerante en el CONAFE. Muchas gracias. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas no poseía usted como profesor que hubiese gustado tener para mejorar su trabajo en el aula multigrado? Las herramientas que yo no poseía. Bueno, pues ahora las herramientas que te puedo comentar que tal vez yo no poseía en ese inicio de mi carrera como docente, pues tal vez podría ser que cuando yo llego a la escuela, pues me encuentro con un grupo multigrado, un grupo donde hay muchos niveles, hay muchos grados. Entonces, mi mayor problema en ese entonces fue que tenía muchos niños que no sabían leer y escribir. Y entonces al llegar, ¿cómo voy a enseñar a estos niños que se encuentran en un cuarto grado, que se encuentran en un tercer grado? ¿Cómo les voy a enseñar a leer y a escribir? Entonces yo pienso que tal vez aquella herramienta que no poseía en ese momento es acerca de cómo
de cómo transmitir o cómo hacer que los niños adquieran el proceso de lectoescritura. Porque pues cuando yo llegué al pueblito, cuando yo llegué a la escuela, yo pensaba que los niños ya sabían leer y escribir, porque los niños me dijeron, cuando me contrataron, pues me dijeron que en la escuela, pues va a ser un grado, va a ser un multigrado, ¿no? Perdón. Entonces, pues yo me iba con la idea de que los niños ya sabían leer y escribir, porque pues ya están en primaria, ya están en primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto grado. Entonces, cuando yo llego y les pongo la evaluación, el diagnóstico de evaluación, entonces me doy cuenta de que los niños no saben leer y escribir. Entonces, ahí empecé a trabajar muy duro para poder buscar las herramientas y hacer que estos niños aprendan a leer y escribir. Entonces, tal vez eso es lo que te puedo comentar en este momento, que fue lo que no tenía en ese momento, al inicio, qué es lo que la herramienta que no tenía, que pues no sabía cómo enseñar a leer y a escribir a estos niños que ya se encontraban en la primaria. Y sin embargo, tuve que trabajar mucho, tuve que buscar, tuve que investigar para ver la forma en que estos niños que se encontraban totalmente en rezago, sacarlos de ese rezago para que estos niños ya se puedan encontrar en su nivel, para que estos niños ya puedan leer y escribir. Entonces, tal vez esa fue la herramienta que no sé si a mí, la verdad, no sé si solamente a mí me pasa al inicio de desempeñar todo lo que nosotros hemos estudiado. ¿Cómo vas a lograr que unos niños aprendan a leer y a escribir? Entonces, para mí, para serte sincera, para mí esta fue la herramienta la que me hizo falta en ese momento y que no sabía qué hacer en ese momento, sino que tuve que investigar, tuve que preguntarle a otros colegas para que ellos igual me digan sus estrategias de cómo enseñar a estos niños en la lectura y en la escritura. Gracias. La cuarta pregunta es, ¿qué estrategias ponía usted en práctica para mejorar el aprendizaje de los alumnos de ese grupo multigrado? Pues las estrategias que yo utilicé fueron muchas. Y yo empecé desde cero. Empecé desde cero con estos niños porque tenía que trabajar con la lectura y con la escritura, porque los niños, con solo decirte que no sabían ni las vocales, entonces yo con estos niños tuve que empezar desde cero. Y como investigué y como pregunté cuál sería la forma más correcta de enseñarles en el proceso de lectoescritura, entonces, pues yo les puse muchas estrategias, como por ejemplo, yo trabajaba mucho con imágenes para que estos niños puedan aprender las letras mediante el recuerdo de las imágenes. También recuerdo que utilicé memoramas, utilicé muchas actividades dinámicas, cartillas, las imágenes con cada letra y muchos juegos. Entonces, recuerdo que sí realicé muchas estrategias en donde yo buscaba la forma en la que cada niño pueda aprender, porque pues a mí sí me preocupaba mucho que estos niños estuvieran en tercero, en cuarto grado y no sepan leer y escribir y que no sepan las vocales. Entonces sí fue un trabajo muy duro, un trabajo que sí costó, pero se logró el objetivo de que estos niños pues tengan la noción de la lectura y de la escritura. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, me gustaría que me platique cómo era el proceso de planeación de sus clases diarias, semanales o mensuales.
Mis planeaciones, recuerdo que eran mensuales. Cada mes nosotros teníamos que entregar una planeación. En el mes teníamos que planear todo lo que nosotros íbamos a trabajar con los niños. Todo, incluso en el mes ahí desglosábamos la planeación semanal y la planeación diaria. Así que nosotros teníamos que entregar una planeación mensual. Cada mes nosotros estábamos entregando la planeación de todo lo que íbamos a trabajar durante ese mes, todas las actividades, todos los objetivos que queríamos obtener con los niños, y también incluíamos las evaluaciones, cómo nosotros íbamos a evaluar a los niños. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo era el proceso que usted utilizaba para evaluar y poner calificaciones a sus alumnos de multigrado? El proceso de evaluación lo realizaba cada semana. ¿Por qué? Porque yo tenía que ver qué tanto los alumnos habían aprendido durante esa semana. Por ejemplo, si yo les enseñaba en esa semana 3 consonantes, por ejemplo, si vamos a trabajar, si les voy a enseñar la letra B, la letra C y la letra D, entonces yo a la semana, un viernes, tenía que evaluarlo, tenía que ver si estos niños ya habían aprendido estas 3 letras que yo ya les había enseñado durante esta semana. ¿Por qué? Porque yo lo tenía que realizar de esta forma para ver si yo podía continuar con otras consonantes, porque CONAFE nos había pedido que estos niños que se encontraban en el completo rezago, pues estos niños ya tenían que estar en su nivel. Entonces nos pedían que la evaluación tendría que ser constante, es decir, que los niños ya tienen que llegar al nivel de su grado. ¿Ok? Entonces yo trabajaba con este tipo de evaluación. Cada semana evaluaba a estos niños para ver si yo podía continuar enseñándoles otras letras, otros contenidos, otros temas. Entonces, si los niños, yo veía que el niño o los niños lograban y ya me demostraron que ellos aprendieron acerca de estas 3 letras, entonces ya podía pasar a enseñarles las otras. Entonces, de esta forma yo evaluaba a los niños. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los principales retos y dificultades que enfrentó como profesor de ese grupo? Mencióname 3 retos y 3 dificultades. Los retos. Pues al llegar a la comunidad, porque sí te comenté que pues me tocaron 2 comunidades aquí en Yucatán, ¿no? Me tocaron 2 comunidades. Estas comunidades también son comunidades rezagadas, son comunidades que no cuentan con servicios. Por ejemplo, no hay forma de cómo entrar a estas comunidades. Dentro de la comunidad no hay muchos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los niños pues no podían socializar. Los niños, como solamente eran algunas casitas que se encontraban en esas comunidades, pues a los niños se les dificultaba mucho socializar. Entonces, el primer reto que yo me propuse es que yo les enseñe a estos niños que pueden socializar con otros compañeros, con otras personas en la escuelita, con sus compañeros, que ellos pueden llevarse, pueden socializar con sus compañeros, no solamente con los integrantes de su familia. Entonces, ¿qué pasaba? Al llegar a la comunidad, como que los niños se guardaban, los niños eran tímidos, los niños eran penosos y no
y no asistían a la escuelita por esta razón, porque tenían pena o tal vez miedo o inseguridad, no lo sé. ¿Por qué? Porque los niños estaban acostumbrados a solamente platicar, jugar, relacionarse con su familia o con algunos vecinitos que estaban cerca de su casa. Entonces, el mayor reto que me encuentro es esto, a que los niños socialicen, a que los niños aprendan a llevarse con otros niños, no solamente con los integrantes de su familia, sino que con otras personas. Entonces, ese fue mi primer reto. El segundo reto que también vienen de la mano, que ellos asistan a clase, porque pues como ellos no tenían en realidad, no tenían en mente qué era realmente trabajar, ir a la escuelita, estudiar, entonces ellos veían normal no asistir a la escuela. Ellos veían como algo normal que no asistan a la escuela y si no aprenden, pues no pasa nada. Entonces, este fue también otro reto, que ellos asistan a clase. Y sí me costó un poco porque también tuve que incluir a los papás, tuve que ir a visitar a los papás dentro de la comunidad, en sus casas, tuve que ir a visitarlos, a hablar con los papás para explicarles acerca de la importancia que los niños tienen que ellos asistan a la escuela. Entonces, esto al final, los niños por sí solos empezaron a ir a la escuela. Hasta los papás se vieron muy contentos después del avance que hubo, después de haber platicado con ellos que los niños solitos asistían a la escuela. Entonces, este fue mi segundo reto. Y como tercer reto y más importante, yo creo, sería que ellos aprendan a leer y a escribir. Porque yo decía, ¿cómo va a ser que estos niños no puedan o no hayan tenido la oportunidad de leer, de aprender a leer y a escribir? Entonces, sí me preocupaba mucho porque eran niños que estaban en cuarto grado y no sabían leer y escribir. Entonces, este fue mi mayor reto aquí en estas dos comunidades, que ellos aprendan a leer y a escribir. Y al final, no se logró al 100%, pero sí tuvieron estos niños la noción de la lectoescritura. Entonces, yo estos tres retos, pues los considero como los principales al llegar a esta comunidad, a esta escuelita con este grupo multigrado. ¿Y cuáles son las tres dificultades? Las tres dificultades que yo puedo encontrar, pues igual se vienen relacionando. Las tres dificultades que yo te puedo mencionar en este momento es que los niños no tenían esa responsabilidad, eh, no tenían la responsabilidad para asistir a una escuela y ellos pensaban como algo normal que no asistan a la escuela, o sea, que si aprenden o no aprenden no pasa nada. Entonces no tenían esa responsabilidad de llegar todos los días a la escuela. La segunda dificultad también podría ser que los niños eran temerosos, tenían miedo, tenían inseguridad de socializar con otras personas, incluso con los nuevos maestros que llegaban a la escuela, tenían miedo, tenían inseguridad al abrirse con los otros maestros. Entonces también puede ser una de mis dificultades en ese momento. Y también te puedo comentar una dificultad que se me presentó, es que los niños pues no contaban también con el apoyo de los papás. ¿Por qué? Porque los papás pues también no sabían leer y escribir. Entonces,
no contaban con el apoyo de los papás de esta forma, porque como ellos no saben leer y escribir, entonces los papás no podían ayudar a los niños, no podían ayudar a los niños en sus tareas, no podían ayudar a los niños a incentivarlos para que ellos asistan a las escuelas, para que ellos aprendan, porque pues ellos no sabían leer y escribir, y la mayoría de las personas que se encontraban en los pueblitos, incluso los papás de los alumnos, pues no sabían leer y escribir. Entonces, como si los papás no saben leer y escribir, pues entonces no pasa nada con los niños. Entonces no había ese apoyo por parte de los papás, como que había un desinterés por la educación, por la escuela. Entonces tal vez estas fueron las 3 dificultades que se me presentaron en ese momento. Muchas gracias. Muy interesante lo que me comenta. La siguiente pregunta es, ¿qué buenas experiencias se lleva de haber trabajado en una escuela o aula multigrado? Pues la mayor experiencia que me llevo y que en este momento pues me ha servido mucho es en que me he convertido en una maestra más dinámica, es decir, que al tener ese grupo multigrado, ahora yo puedo diseñar las actividades que van de acuerdo con cada nivel, que van de acuerdo con cada niño. Es decir, que esa experiencia, mi primer trabajo, que fue mi primera experiencia con un grupo multigrado, la verdad me ha servido muchísimo. Por ejemplo, ahora yo tengo a un grupo que no se puede decir que sea un grupo multigrado, pero también puede ser que sí, porque en este momento yo le estoy dando clases a un grupo y ese grupo son niños que se encuentran en 3er grado y en 4º grado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque gracias a esa experiencia que yo tuve, entonces yo ahora puedo trabajar con estos 2 grupos, puedo trabajar con un 3º y con un 4º juntos. Es decir, que puedo diseñar las actividades necesarias para cada grupo. Y que esta experiencia al trabajar en un grupo multigrado nos sirve muchísimo a nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque no dejamos de aprender y siempre vamos a estar investigando, siempre vamos a estar buscando estrategias, buscando actividades para trabajarlo con cada grupo en un solo instante. Por ejemplo, ahora estoy con 3º y 4º trabajando en línea. Al inicio sí se me costó porque pues fue en línea, pero pues ahora, gracias a esa experiencia que tuve al inicio de mi carrera, pues ahora siento que puedo trabajar con un grupo multigrado al mismo instante. Y que también una de las experiencias más importantes al trabajar en un solo momento con un grupo multigrado es que los niños no dejan de aprender. Es decir, que entre todos los niños aprenden. Por ejemplo, cuando se ve algo en 3º, y cuando se ve algo en 4º grado, los niños lo están escuchando. Los niños a veces hasta participan porque ya están escuchando lo que se está trabajando con aquel grupo o con otro grupo que no sea de su nivel. Entonces, esa es la mayor experiencia que me llevo, que incluso mis alumnos me lo han dicho, que al trabajar con estos grupos, es decir, por ejemplo, un alumno que sea de 4º grado, un alumno que es de 4º grado, escucha los temas que estoy tratando con 3er grado. Entonces, ese alumno de 4º grado vuelve a recordar y hasta incluso participa con los temas de 3er grado. O viceversa, ¿qué pasa con los niños de 3º que escuchan los temas que les estoy explicando a 4º grado? Entonces, ellos nunca dejan de aprender, están aprendiendo
todo lo que se está comentando en ese momento para ambos grupos. Entonces, esa es la mayor experiencia que me llevo, que los niños nunca van a dejar de aprender y que esto nos enseña a que sí se puede trabajar con un grupo multigrado en un solo momento. Si puedes buscar estrategias para un solo grupo, también puedes buscar las estrategias y las dinámicas acorde a cualquier nivel. Entonces, sí se puede trabajar con un grupo multigrado. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué apoyos pediría usted a las autoridades educativas del estado de Yucatán para mejorar la situación de los profesores y escuelas multigrado? Pues el apoyo que les pediría al gobierno es en cuanto a recursos. Recursos en las escuelas, recursos para los docentes, para que de acuerdo a cada actividad que se planee o cada estrategia que se planee para ciertos alumnos, pues las hayan y vaya acorde al nivel. Entonces, el único apoyo que les pediría es en cuanto a los recursos, que se le apoyen recursos a los docentes. Gracias. Le anticipo que estamos por terminar la entrevista. Le realizaré la última pregunta, la cual es la siguiente. ¿Qué le recomendaría, 3 o 4 recomendaciones, a los profesores novatos que van a empezar a dar clases en una escuela o aula multigrado? Las recomendaciones, pues que se ponga en práctica todo lo que se ha aprendido durante la carrera, durante la escuela. Como te comenté al principio de esta entrevista, pues yo solamente tenía los conocimientos, solamente tenía lo que había aprendido durante la universidad. Entonces, esa es la principal herramienta que nosotros tenemos. Todo lo que aprendemos en la universidad nos va a servir muchísimo en la vida real, en el ámbito laboral. Entonces, que pongan en práctica todo lo que ustedes aprenden en la carrera y van a ver que les va a ir bien. Otra recomendación que les daría es que cuando ustedes lleguen al ámbito laboral, no se asusten. No se asusten, demuestren lo que ustedes han estudiado, demuestren que el ser docente, implica que nunca vamos a dejar de aprender, implica que nunca vamos a dejar de buscar estrategias, implica que nunca vamos a dejar de estar investigando, de estar estudiando, de estar actualizándonos. Entonces, cuando ustedes lleguen al ámbito laboral y se encuentren con un grupo multigrado o con cualquier otro grupo, no se asusten. Es cuestión de que ustedes pongan en práctica todo lo que ustedes han aprendido. Y si en dado caso ustedes se encuentran en un grupo multigrado, ustedes pueden también investigar, ustedes también pueden buscar estrategias que ahora que gracias a la tecnología contamos con infinidad de información para nosotros indagar, para nosotros buscar las posibles respuestas, para encontrar aquellas estrategias que vayan de acuerdo a cada nivel. Si ustedes se encuentran en un grupo multigrado, investiguen, indaguen, pero sobre todo ustedes piensen que el enseñar, el educar, pues va a ser mejor a las próximas generaciones, que gracias a la enseñanza, entonces se va a obtener un mundo mejor. Si nosotros nos ponemos en mente que nuestra educación, nuestra enseñanza va hacia algunos alumnos que se encuentran en rezago, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que esos alumnos que se encuentren en rezago, pues salgan de ese nivel y que aprendan a leer, que aprendan a escribir y que aprendan todo lo que ustedes les van a enseñar. Entonces, esta es la recomendación que les daría a ustedes cuando ya se encuentren trabajando en un ámbito laboral.
Muchas gracias. Sin más por el momento me despido agradeciendo su tiempo dedicado a responder esta entrevista, ya que me servirá de mucho para la realización de mi trabajo, así como también en el futuro como licenciada en educación, ya que estoy en formación y usted me acerca a la realidad docente. Me despido dejándole un saludo. Gracias, nos vemos.